Yo creo que en el tema de que sea una población tan joven, la de Guatemala, presenta profundos retos. Pero también si uno mira Europa, una Europa totalmente envejecida, donde prefirieron tener perros que hijos, donde un perro se gasta más que se gastarían en 3 niños. Ahora vemos los sistemas de seguridad social colapsando, porque efectivamente sobre poca juventud que trabaja depende una cantidad de personas de edad que se van a retirar dentro de una sociedad de bienestar, porque es una sociedad acostumbrada a tener buenos retiros, a tener pensiones, a que el Estado le dé medicinas al anciano, al enfermo, al desvalido, y cuando eso se termina, como el sentido de familia ha sido depredado, porque hablar de familia, con padre, madre, hijos, eso no, eso es ser muy tradicional, muy cuadrado y no ser moderno, ¿verdad? Entonces el sentido de familia se ha atacado tantísimo que entonces también el sentido de solidaridad con el anciano y con el joven. Guatemala, acordándome de cifras ya que las citaban, pues sí, 40% de los jóvenes que trabajan no tienen esperanzas de ir a la universidad. Sin embargo, tenemos que hacer como Luther King en el sentido, yo creo que ni por vocación todos estamos llamados a ir a la universidad. Yo creo que la gente tiene que hacer su trabajo bien hecho, estar bien pagado, estar bien adiestrado. Nuestros migrantes, por ejemplo, quien se va de Guatemala, son gentes que son obreros súper calificados en Estados Unidos. Lo que le pagan a los ebanistas no le pagan aquí a un arquitecto. Entonces no es el tema, sino que son excelentes ebanistas, excelentes carpinteros, muy cotizados en Estados Unidos. Entonces no es el tema de que el que no va a la universidad está fracasado, sino el que hace su trabajo bien hecho porque está capacitado para hacerlo, porque es su vocación, porque no lo hace solo por tener un sueldo. Finalmente, dice él, o por lo que les estaba diciendo, la resistencia no violenta no es un sistema para cobardes, ya que se resiste. Si alguien adopta este método porque tiene miedo o carece de instrumentos de violencia, no es precisamente un no violento, sino que es un cobarde, ¿verdad? Es un mediocre. La no violencia no intenta vencer o humillar a su oponente, sino ganar su amistad y su entendimiento. En este método, el ataque es dirigido contra las fuerzas del mal, más bien que contra las personas que están haciendo el mal. En el cristianismo se nos dice, fuerte con el error, comprensivo con la persona. Yo no ataco a la persona por el error que tiene, por la diferencia que tengo con ella. Es el tema el que discutimos. La resistencia no violenta se caracteriza por la bondad para aceptar los sufrimientos sin represalias, por aceptar los golpes de los oponentes sin devolverlos. La no violencia anula no solo la violencia física externa, sino también la violencia interna del espíritu. El amor no debe entenderse como un simple sentimiento o afecto, es decir, el amor no es solo una actitud emocional, sino también intelectual, hacia el entendimiento con los otros. Se trata de un amor en acción que busca una comunidad con los otros y no la mera expresión individual. Lo digo porque en la Guatemala de hoy, en los periódicos, ¿qué se nos está reflejando? Cuando se firmó la paz, fuimos un ejemplo internacional, porque en otros países se firmó la paz, en Colombia y muchos países africanos, y a los 15 días los antiguos contendientes se estaban volviendo a matar, a balacear, a atentar unos con otros. En Guatemala, por 15 años no hubo ninguno de esos incidentes, sino que cada quien de los beligerantes a sus nuevos retos. En cambio ahora, ¿qué es lo que ha suscitado? ¿Qué está detrás? Yo no tengo las respuestas, sino que les hago la reflexión. Todos los días leemos que hay juicios iniciados de un bando para el otro, ¿verdad? Y en el fondo, la reconciliación de Guatemala pasa, diría yo, porque tal vez deberíamos privilegiar cómo hacemos para que las personas que tienen familiares, seres queridos desaparecidos, pues puedan enterrar, puedan encontrar sus restos, puedan saber qué pasó. Es decir, cómo buscamos el tema de la verdad. Pero si buscamos el tema de la verdad pensando que tras de cada verdad va a haber un juicio, eso no se va a lograr y se va a paralizar a dar un regreso en las pocas cosas que el proceso de paz ayudó. En Sudáfrica se pactó en su momento, lo que no se hizo en Guatemala, un esquema en el cual los oficiales de gobierno, yo veo que como estaba Monseñor Tutu, que era un obispo luterano, hay todo ese sentido del perdón cristiano, ¿verdad?
Los oficiales del ejército confesaban lo que habían hecho delante de las víctimas, se arrepentían, pedían perdón e inmediatamente, digamos, no venía un juicio, pero sí se sabía la verdad, se asumía la responsabilidad, se perdonaba y sobre todo se encontraban los restos, que es una carencia muy grande que ha habido en las personas. Cuando a mí me tocó estar en la Secretaría de la Paz, no recuerdo que ninguna persona de ninguna comunidad que visité me haya pedido un cheque por su víctima. Recuerdo con una experiencia muy conmovedora, una señora que me dijo: mire, lo que yo quiero es un papel donde usted diga que mi hijo no era un delincuente. Ese papel yo le pongo un marco y lo cuelgo en la pared de mi casa, eso es lo que yo quiero. Y así, por el estilo, fue una reacción. Esto fue llevando a un tema de resarcimiento económico solamente, y eso yo creo que no ha sido ni bien manejado, ni un camino para la reconciliación que pintan los acuerdos de paz. Finalmente, yo quiero invitarlos a que, no, ahorita no me voy a echar ese discurso, pero Luther King es muy recordado por el discurso que dijo en Washington cuando fue la primera movilización que hizo, que fueron 500,000 de personas, blancos y negros, en su mayoría negros por supuesto, a hacer un discurso cerca del monumento a Lincoln. Y aunque recientemente en un ejercicio similar a este reflexionábamos, decía: sí, ahora está tan de moda, hagamos un POA, un plan operativo anual, hagamos una planificación estratégica. Y sin embargo, él logró convocar esos miles de gente, no por él, sino por lo que él decía. La gente se sentía interpretada. Y él no dijo: tengo un plan, o hagamos un plan operativo anual. Él dijo: tengo un sueño. Pero era un sueño muy espiritual, un sueño que decía: sueño que un día en las colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, que estaba abrazado con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán en un país en el que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su personalidad. Cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea, en cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: libres al fin, gracias a Dios omnipotente, somos libres al fin. Ese discurso en las secundarias de Estados Unidos es aprendido de memoria y analizado en su dimensión de interpretación para la vida personal de los estudiantes. Yo quiero mantenerme en el tiempo que estaba previsto en el horario original, porque desafortunadamente en 1 hora tengo que estar puesta al bus de regreso a Guatemala. Sin embargo, quiero decirles que pues, en el sitio web de ACIES está el trabajo y los estudios que hacemos. Justamente porque vine en un bus, no traje, yo quería compartirles publicaciones de diversos temas de la realidad nacional que nosotros trabajamos en ACIES. Yo quisiera pues que, teniendo presente estas figuras de la historia universal que son Luther King y Mandela, podamos desde una concepción cristiana de la vida que compartimos encontrar cómo podemos ser sembradores de paz en el mejor sentido, cómo podemos aprender de las lecciones de la guerra, cómo nos comprometemos a que nunca hayan condiciones para que la guerra se repita, porque después se habla de la guerra sucia cuando no hay guerra limpia. Cuando ya se cayó en la guerra se caen los excesos, y cómo entonces tenemos que tener un sentido de esperanza, aunque como dice Luther King, acepte la desilusión, pero aquí hay un liderazgo que la desesperanza no se la puede permitir más que unos segundos, porque las personas esperan mucho de ustedes. Así es que muchas gracias por la invitación, espero haber podido ser de mínima ayuda en este esfuerzo y he aprendido mucho de lo que hasta ahora he ayudado. Así que ojalá continúen reuniéndose y compartiendo los frutos que puedan venir de este intercambio que están teniendo, que será para reafirmar su compromiso con la paz,
especialmente de esta región que ha sido tan sufrida y que tiene tanto potencial para no tener los problemas de pobreza, de hambre que tiene. Es una región con un potencial impresionante, así que hay que ver cómo lo aprovechamos y cómo también se ven los temas de desigualdad. En Guatemala no es solo el tema de que somos pobres porque no hay recursos, sino que los temas de distribución están muy injustamente asignados. Así que muchas gracias. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.